Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Es un gozo y es un privilegio para mí poder en esta tarde encontrarme de nuevo contigo. Poder llegar hasta el lugar donde tú estés, trayéndote esta palabra poderosa de parte de Dios. Esta palabra el Espíritu Santo la ha diseñado para fortalecerte en esta hora, para levantarte y para llevarte a la meta, para llevarte a lo que Él te ha prometido. Bien, quiero que me acompañes en esta tarde a la carta a los Hebreos, el capítulo 11, versículo 27. Dice la palabra del Señor: por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Una expresión poderosísima. La palabra de Dios nos está hablando aquí de Moisés. Moisés salió 2 veces de Egipto. En la primera ocasión, Moisés salió huyendo, salió como un fugitivo. Era el más buscado del momento. ¿Por qué? Porque había matado a un egipcio. Porque lo encontró maltratando a uno de sus hermanos israelitas. Entonces, cuando Moisés es descubierto de lo que había sucedido, huye al desierto, sale huyendo al desierto. Se convierte literalmente en un fugitivo. Pasó en el desierto 40 años aprendiendo un trabajo que era pastorear ovejas, lo cual sería su trabajo en el futuro. Al cabo de los 40 años, el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se le apareció en una zarza ardiendo. Moisés se queda estupefacto porque aquella zarza, aquel arbusto, ardía y no se acababa de consumir. Entonces se acercó a ver qué sucedía con eso, qué es lo especial que había en eso, y desde ahí Dios le habló y le dio orden de regresar a Egipto. Moisés tenía que regresar a Egipto con una misión de parte de Dios. Literalmente Dios le dio la vuelta por completo a la vida de Moisés. Lo convierte de un fugitivo en un libertador de su pueblo. Entonces Moisés regresa a Egipto. Moisés se enfrenta cara a cara con Faraón. Moisés en esta ocasión vino a dar órdenes de parte de Dios y se paraba delante de Faraón y le decía: dijo Dios, deja ir a mi pueblo. Y todos sabemos la historia. Dios se manifestó maravillosamente a través de la mano de Moisés para sacar de la esclavitud de 430 años a su pueblo. Y lo hizo maravillosamente. Se manifestó en 10 plagas. En la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, finalmente Faraón se rindió y les dijo: váyanse y lleven todo lo que quieran. Y Dios sacó a su pueblo de una manera maravillosa. No solamente lo sacó a través de 10 plagas, sino que salieron cargados de riquezas en sus manos, de oro y de plata.
Fue algo maravilloso que Dios hizo. En la segunda ocasión, Moisés sale de Egipto acompañado por un pueblo de más de 600,000 hombres, hombres mayores de 20 años, sin contar las mujeres y sin contar los niños y sin contar los ancianos. Fue algo maravilloso. Y Moisés salió, Moisés sabía que Faraón luego se arrepintió de haberle dicho que se vayan y venía persiguiéndolos. Pero Moisés caminó firme hacia donde Dios le dijo. Caminó firme, dice, como mirando al invisible. ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo puede un ser humano común y corriente mirar a un invisible? ¿Cómo puedo yo alcanzar este nivel de caminar y avanzar en mi camino mirando a un invisible? Esa es la pregunta que tenemos hoy día. ¿Cómo se puede lograr esto? Bien, vamos a ir a una porción en la palabra que nos describe muy claramente otro hombre que pasó años de años, más de 2 décadas, mirando a un invisible. Acompáñame al libro, a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, mi libro, uno de mis libros favoritos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, un libro poderosísimo en esencia de vida cristiana. Romanos capítulo 4, versículo 16, dice: por tanto es por fe. Observa que no dice será por fe, dice es por fe. Nos está hablando de un continuo presente. Es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. O sea, Dios viene a tu vida, Dios te visita, Dios siembra en ti una semilla en tu corazón a través de una promesa. Pero para que esa promesa sea firme en tu vida, tiene que existir esa fe continua en tu vida. Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Aquí aparece el personaje, nuestro padre Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Volvemos al mismo principio. Está hablando en presente. Te he puesto, no dice te voy a poner, dice te he puesto por padre de muchas gentes. Entonces, cuando dice te he puesto, aquí entra en acción un elemento que se llama la eternidad de Dios. Lo he mencionado en otras ocasiones. Dios es eterno. La palabra de Dios declara y establece que Él no tiene principio de días ni fin de vida. Él vive un eterno presente. Él no tiene un pasado,
Él no tiene un futuro, Él tiene un eterno presente. Él vive en ese eterno presente. Por eso es que para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años, porque todo para Él es presente. Entonces, cuando Dios habla en tiempo presente. Te he puesto por padre de muchas gentes. ¿A quién creyó? Abraham le creyó a Dios, porque Abraham entendió ese principio de la eternidad de Dios. La palabra dice en Hebreos 11:1, la fe es, no dice la fe fue, ni dice la fe será, dice la fe es. Y Jesús dijo, tengan la fe de Dios, porque la fe es presente. La fe no es un futuro, la fe no es un pasado, la fe es un presente, porque Dios vive un eterno presente. Entonces Abraham recibió esta verdad, Abraham comprendió esta verdad, Abraham se paró en esta verdad y Abraham creyó. Le creyó a Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque Él está hablando en presente, porque Él vive en presente. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. O sea, Abraham creyó cuando no había esperanza. Dios le prometió a Abraham hacerlo padre de muchas gentes. Dios le dijo, tu descendencia llegará a ser como las estrellas del cielo. Mira al cielo. Si tú puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Mira al mar. Si tú puedes contar los granitos de arena del mar, así será tu descendencia. Y Abraham le creyó a Dios, porque Abraham comprendió la eternidad de Dios. De manera que eso fue el terreno firme, eso fue el cimiento sobre el cual Abraham se paró y le creyó a Dios. Dios le habla por primera vez a Abraham cuando Abraham tenía 75 años. Yo me imagino que Abraham compartió con Sara, Dios me ha dado esta promesa. Vamos a ser papá, vamos a tener un bebé. Dios me ha hablado cosas maravillosas y ellos empezaron a emocionarse, ellos empezaron a ilusionarse con ese hijo. Pero pasó 1 año y no había sucedido nada. Y pasaron 5 y no había sucedido nada. Y pasaron 10 y no había sucedido nada. Y pasaron 20 años y no había sucedido nada. Y Abraham seguía creyendo. Abraham seguía creyendo. Abraham seguía creyendo. ¿Por qué? Porque había una sustancia en lo que Dios le dijo a Abraham. Él creyó cuando ya no habían esperanzas, cuando ya Abraham tenía 95 años y Sara tenía 85 años. Era el momento para que Abraham se tire al piso y diga, pero Señor, tú me diste una promesa y no la acabo de ver. Y Dios podía claramente haberle dicho, espérate, es que tu mujer todavía tiene la menstruación. Y el milagro que yo voy a hacer es tan grande que lo voy a hacer en un momento perfecto. Y dice que Abraham y Sara tuvieron su hijo cuando ella ya no tenía la menstruación,
fuera de que ella era estéril, había sido estéril toda su vida y ya no tenía la menstruación. Y Abraham estaba físicamente, sus lomos, la capacidad de producir había muerto. La capacidad de reproducción en Abraham había muerto. Ahí fue donde Dios se apareció. Ahí fue donde Dios manifestó el milagro. Porque Dios sabe muy bien manifestar los milagros que Él tiene dentro de Él. Abraham sabía, Abraham conocía esta verdad. Abraham sacaba esperanzas de donde no había esperanza. Dios le había dicho: llegarás a ser padre de muchas gentes. Te he puesto por padre de mucha gente. Y Abraham creyó. Abraham, dice la palabra, no se debilitó en la fe. Al considerar que su cuerpo estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Sí, era una realidad física, que Abraham estaba casi como muerto y Sara era estéril, y Sara ya había pasado el tiempo de la menstruación. Sara ya había pasado la menopausia. Esa era la realidad física. Pero Abraham en su corazón sabía muy bien que existía una realidad muchísimo mayor, que es la realidad de Dios. Dice la palabra, tampoco dudó por incredulidad. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa que Dios le había dado. Tienes que saber esto. Cuando Dios siembra en ti una semilla con una promesa, de inmediato se va a levantar en tu contra un espíritu de incredulidad. Ese espíritu tiene una misión de parte del infierno. Ese espíritu viene a tratar de anular en tu vida la promesa que Dios te dio. La promesa será firme siempre y cuando tú no pares de creer. La promesa es firme siempre y cuando tú sigas creyendo, veas lo que veas, sientas lo que sientas. Dice que Abraham no se debilitó en la fe, no dudó por incredulidad. Por el contrario, se fortaleció en fe. ¿Y cómo me fortalezco en fe? ¿Cómo puedo yo fortalecerme en fe? Dando gloria a Dios, adorando a Dios por la promesa que te dio, adorando a Dios porque Él es fiel y Él cumple lo que Él promete, adorando a Dios en todo momento, plenamente convencido del que el que le prometió era poderoso para cumplir todo lo que había prometido. Mi amigo, mi hermano, tal vez tú estás pasando esta situación en este momento. Dios te ha dado promesa, Dios te ha hablado claramente, pero el tiempo ha pasado, el tiempo ha corrido y no ves nada de lo que te fue prometido. Yo estoy aquí en esta tarde para decirte que tienes que fortalecerte en fe y que tienes que llegar al nivel de estar plenamente convencido de que lo que Dios te prometió es verdad y va a tomar lugar. Eso no depende de lo que tú veas. Eso no depende del tiempo que ya pasó. Eso depende de una sola cosa, y es de la fidelidad de Dios.
tú vas a estar plenamente convencido cuando tú pares de mirar la realidad física que está a tu alrededor y concentres tu mirada en la realidad mayor, en la realidad de Dios. Que concentres y que vayas una y otra vez, que puedas oír de nuevo aquella voz de Dios poderosa que penetra las fibras más íntimas de tu ser con la promesa que Él te ha dado, porque la promesa de Dios es fiel y es verdadera, y su palabra dice que las promesas de Él son en el sí y en el amén. Cuando tú estás plenamente convencido, me impacta esta expresión. Esta expresión es poderosa, es una dinamita. Cuando tú estás plenamente convencido, cada vez que el espíritu de incredulidad venga a tu mente a hablarte, a tratar de convencerte que lo que dijo Dios no va a suceder, tú te puedes parar en la autoridad de Jesús y decirle: no te oigo, no te oigo, estoy ocupado oyendo la voz de mi Dios. No te oigo, no tengo oídos para ti. Yo estoy demasiado ocupado oyendo la voz de mi Padre Celestial. Pero necesitas fortalecerte. Te voy a llevar rápidamente a un pasaje de la palabra donde vemos a un par de personas que se fortalecieron poderosísimo. Está en Hechos 16. Hechos 16, 25 dice: y a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, y los prisioneros los escuchaban. Eso quiere decir que cantaban a gritos. Y repentinamente se presenta un de repente de Dios. Repentinamente vino un gran terremoto que sacudió los cimientos de la prisión. Al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Pablo y Silas estaban presos, dice que estaban en el calabozo de más adentro, habían sido azotados con vara. La manera en que los romanos azotaban, o una de las maneras, es que le golpeaban la planta de los pies con planchas de hierro. Estaban reventados por todas partes. Estaban amarrados en el cepo. No se podían mover. Lo más probable es que estaban acalambrados. Sin embargo, se fortalecieron dando gloria a Dios. Empezaron a cantar alabanzas del Señor. Y eso desató una explosión del Espíritu Santo, trayendo un terremoto a esa cárcel, la cual hizo que las cadenas no solo de ellos dos, pero de todos se soltaran. Primera Corintios capítulo 4, versículo 17 y 18, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahí te está hablando claramente de que cuando tú estás plenamente convencido, lo que Satanás te mande para mal se convierte en algo positivo y se convierte en un peso de gloria en tu vida. Y luego dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Es lo mismo que comenzamos leyendo en Hebreos.
no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, cuando tú entras en ese nivel, tú paras de mirar con los ojos naturales y empiezas a mirar con los ojos del Espíritu. Y empiezas a ver a través de lo espiritual. Para eso yo tengo que conocer esta verdad. Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que tus caminos, y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Esta porción nos lleva a reconocer que el Dios eterno es el Dios todopoderoso, el dueño del cielo y de la tierra, aquel que está sentado sobre el círculo de la tierra, y sus ojos ven y sus párpados examinan a todos los hijos de los hombres. A él no se le escapa un solo detalle. Él tiene en su mano el control absoluto de todo. Y soy yo el que tengo que entrar en su camino. Soy yo el que necesito entrar en su nivel. Si yo reconozco esta verdad, entonces no me será difícil entender este principio. Yo soy el que tengo la necesidad de entrar en lo que Él es. Yo soy el que tengo la necesidad de comprender la eternidad de Dios. Cuando yo entiendo esto y yo lo aplico a mi vida, entonces puedo ubicarme en la profundidad de lo que Dios es y entender la eternidad de Dios. Mi hermano, mi amigo, si tú en este momento estás necesitando ver la gloria de Dios en tu vida, en cualquier situación, si tú estás necesitando la aparición de un de repente de Dios en tu vida, y Satanás, a través del espíritu de incredulidad, ha venido a sembrarte que es mentira lo que Dios te prometió, tú necesitas con emergencia fortalecerte en este momento. Este es el mejor momento para que tú comiences a dar gloria a Dios. Pero pastor, no lo entiendo. Es que no lo tienes que entender, lo tienes que creer. Tienes que dar ese paso de fe y meterte en lo que Dios es. Tienes que llegar a ese nivel. Tienes que convencerte, tienes que estar plenamente convencido de que Dios no falla. Dios no falla, Dios nunca falló, Dios nunca va a fallar. Él no puede, comprende esto por favor, Él no puede negarse a sí mismo. Cuando Él habló, cuando Él te dio aquella promesa que has esperado por años, cuando Él lo dijo, cuando Él lo pronunció, Él lo hizo en ese mismo momento, porque Él vive en la eternidad. Él lo hizo. Él lo sacó de dentro de Él. Él vive en su eternidad. Él lo hizo ya en su eternidad. Y Él no va a dar un paso atrás para deshacer lo que ya hizo. Mi hermano, mi amigo, necesitas estar plenamente convencido de que lo que Dios te prometió es verdad y va a suceder, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Bendito el Señor.
Querido amigo, si es primera vez que tú oyes hablar de esta manera y tú nunca has abierto tu corazón a Jesús, yo quiero invitarte a que lo hagas ahora mismo. El Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, quiere vivir dentro de ti. Está esperando que tú lo invites. Jesús vino a morir y a derramar su sangre para poder vivir dentro de ti. Si tú quieres abrirle tu corazón, repite conmigo en voz alta esta oración. Dile: Padre Celestial, estoy delante de ti arrepentido. Soy pecador. Lo reconozco. Creo que Jesús murió por mí en la cruz y que derramó su sangre. Y en este momento, Señor Jesús, yo te pido que vengas a vivir en mi corazón. Te abro mi vida, te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Ven a vivir en mí, lávame con tu sangre, lléname con tu espíritu y escribe mi nombre en tu libro en el cielo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Te felicito, mi amigo, si has hecho esta oración. La mejor decisión de toda tu vida. Te agradecería que me escribas y me compartas que lo has hecho. Me gustaría poder ayudarte. Escríbeme a miguel.asl77@gmail.com o escríbeme en Facebook o en YouTube. Hazme un comentario. Te voy a contestar, te voy a escribir y me gustaría muchísimo verte crecer en esta nueva vida. Si no tienes una iglesia donde congregarte y vives en el área de Miami-Dade, yo te invito a la iglesia nuestra, Jesus Worship Center Doral. Estamos en el 1900 Northwest 89 Place en la ciudad de Doral, Florida 33172. Nuestros servicios son los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía. Si no estás en el área de Miami, puedes ubicarnos desde cualquier lugar como Iglesia JWC, tanto en Facebook como en YouTube. Te extiendo esta invitación de parte de mi pastor. Vas a ser recibido con muchísimo amor. Vas a sentirte en casa y en familia. Queridos amigos, se me acabó el tiempo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y te espero la próxima semana en un nuevo segmento de nuestro programa Hablemos Claro. Muchas gracias. Bendiciones.